Coronavirus en Venezuela, crisis terminal para el régimen de Maduro. Aquí un nuevo conversatorio de Qué Vaina. En esta ocasión cruzamos el Océano Atlántico, nos vamos directamente a Caracas, la capital de Venezuela. Tenemos allí a un periodista con una prolífica trayectoria de más de 25 años, Pedro García Otero. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo te va? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto, Mari? Buenas tardes, un saludo y un gusto hablar con ustedes. Buenas tardes. Pues sí, Pedro García Otero, como comentaba, periodista de más de 25 años, ahora eres reportero en Caraota Digital, has estado en Noticiero Digital, en El Universal, en Panam Post, has sido también puestos también directivos, eres también ahora ancla en el Radio Caracas Radio, en el programa de la noticia de la mañana, ¿no? Sí, Titulares de la Mañana se llama. Titulares de la Mañana. Programa que, por cierto, en Vigo tiene audiencia, ¿oíste? En Galicia tiene audiencia. Hay unos cuantos oyentes de ese programa en Galicia. Allá lo escuchan a mediodía. Y también has estado en Aló Ciudadano de Globovisión. También estuve en Aló Ciudadano, en la última etapa de Aló Ciudadano. La última etapa, ya. Es uno de mis grandes orgullos profesionales. Tengo varios y muy bonitos recuerdos de mi profesión, y ahora estoy nuevamente pues en lo básico, escribiendo, dedicado a la radio, a hacer programas, he dejado los cargos directivos y nuevamente estoy pues al pie del cañón, pues como un reportero. Perfecto. También has estado en el Universal, cubriste allí sección de Caracas, cubriste sección de sucesos, estuviste también cubriendo la sección de economía, y tu vinculación con Galicia, además de familiar, como nos comentabas antes del conversatorio, es que durante más de 20 años fuiste corresponsal en Caracas para La Voz de Galicia. Lo sigo siendo, gracias a Dios. O sea, no he dejado de serlo. Y el matiz en este momento es importante, ¿oíste? Porque como está la situación mundial, pues los medios están saliendo de mucha gente, bueno, y bueno, afortunadamente yo he podido conservar ese trabajo y todos los demás trabajos. Gracias a Dios, no. El panorama de los medios a nivel mundial es muy complicado. Ya era una industria que venía con problemas y ahora va a tener muchos más problemas. Y bueno, hay que tener resistencia y constancia, y sí, tratando de contarles la realidad de Venezuela a los gallegos, y tratando de contarle la realidad de Venezuela, de la comunidad gallega en Venezuela, a los gallegos de Galicia y a los venezolanos que viven en Galicia, que son de origen gallego, que también son muchos, somos muchos. Estupendo, Pedro. Es complejo porque es muy difícil entender lo que pasa en Venezuela si no vives aquí. Es una cosa tan enloquecida como decir que el salario mínimo son $2,3 mensuales, cuando el salario mínimo diario de subsistencia, según la ONU, son $2,2 diarios. Entonces, claro, contar cosas así requiere tener paciencia para poder explicar las cosas y bueno, y que te entiendan. Pues es complicado, es realmente complicado, pero bueno, ahí vamos. Bueno, correcto. Totalmente complicado. Bueno, Pedro, pues bienvenido a nuestro conversatorio Qué Vaina, y bueno, vamos a entrar en materia con la primera pregunta. Entonces, ¿cómo observas la situación de la pandemia del coronavirus en Venezuela? ¿Son creíbles esas cifras que manejan oficialmente el gobierno de Maduro del número de infectados? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, a ver, yo te voy a dar varias consideraciones y luego vemos con qué nos quedamos. Si yo te digo a ti que no creo en la cifra, yo no creo en las cifras. Si yo te digo a ti que esas cifras son tan sencillos como que si yo hago 10 pruebas diarias, me van a salir 10 contagiados y no más, y que si hiciera 100, a lo mejor me saldrían 100, también te estoy diciendo la verdad. Pero si yo te digo a ti que no tengo unas cifras alternativas que darte, también te estoy diciendo la verdad. Las únicas cifras oficiales que hay en este régimen. Y te digo más, en los hospitales no hay ruido. En los hospitales no hay, digamos, los hospitales están vacíos, y uno sabe que cuando si esta crisis ha de estallar en algún momento, los hospitales se van a ver llenos, y no es la situación. Uno no oye de contagios masivos, salvo los que se han producido en Margarita, por ejemplo. Y por ahora, y esto te lo dicen todos los epidemiólogos, la epidemia está en fase de clúster, que es que tú como enfermo puedes identificar quién te infectó.
Ujú. Se está intentando entender el fenómeno de por qué no hemos aquí caído tan rápido en la pandemia, en la epidemia, como se ha caído en otros países. Y bueno, y uno tiene que llegar a la conclusión, y esta es una conclusión a la que también llegan los epidemiólogos, que Venezuela era un país que ya venía cumpliendo una cuarentena mucho antes de empezar a la cuarentena oficial. Venezuela era un país donde ingresaban 3 vuelos procedentes de Europa diarios, por ejemplo, antes de la crisis del coronavirus. Venezuela era un país que por efecto de la falta de gasolina ya estaba prácticamente incomunicado entre regiones, no había prácticamente movilidad entre regiones del país. Y todas esas cosas han hecho que el contagio del coronavirus aparentemente sea mucho más lento que en otras partes. Hay quien se lo achaca también al clima, hay quien dice que bueno, que aquí el calor, yo no creo en esa teoría, primero porque los epidemiólogos dicen que eso no es así, y segundo porque uno ve que una ciudad como Guayaquil, por ejemplo, que es una ciudad que tiene más o menos el clima de Maracaibo, es una ciudad donde la cantidad de enfermos y de muertos es una cosa impresionante. ¿Qué dicen los epidemiólogos? Que bueno, que aquí podemos estar en una expansión frenada, ralentizada del proceso, pero que de todas maneras en algún momento va a haber brotes importantes. También critican, y creo que tienen razón en esto, que al régimen de Maduro la cuarentena se le convirtió en un fin en sí mismo, y ahora se está juntando el posible momento en el que la epidemia haga erupción en el país con el momento en el que la gente ya no resiste más, porque el venezolano no tiene músculo para quedarse 2 meses en su casa, y en 2 semanas vamos a cumplir 2 meses en la casa. Hay muchas incógnitas. Está la incógnita de los tapabocas, por ejemplo, el hecho de que Maduro haya pedido, que el régimen haya exigido tapabocas desde el primer día en la calle, no tanto para que no te contagien, sino para que tú no contagies, es algo que ha ralentizado también la epidemia. Pero en última instancia, Mari y Roberto, lo único que yo le pido a Dios todas las mañanas cuando me levanto es que eso no nos pegue de frente. Porque si nos pega como en España, no vamos a terminar de contar muertos, porque esta es una población que está subnutrida, que no tiene hospitales, que no tiene respiradores, que no tiene medicina, y que bueno, que es una... o sea que si en Venezuela se decreta aquí una epidemia de coronavirus, no va a ser una emergencia sanitaria como es en España, va a ser una emergencia humanitaria, una cosa de mucho mayor nivel, de mucho mayor. Y viendo lo que ha sucedido estos últimos días, ¿no? Que se han presentado protestas, saqueos, disturbios en diferentes puntos del país debido a la escasez de combustible, la falta de productos básicos, que el régimen ha aprovechado esto para más represión, incluso se ha llevado gente presa. ¿Cómo esa situación, qué tan aguda ves esa situación en este momento debido al confinamiento? Porque claro, aprovechando el punto de que está la pandemia, que está la gente confinada, y pues hacer de las suyas, ¿no? Como régimen. Bueno, en general todos los regímenes totalitarios han aprovechado esta oportunidad para extremar controles. Y los que tienen tentaciones autoritarias han aprovechado la oportunidad para dejar salir esas tentaciones autoritarias. Y creo que España, por ejemplo, es un ejemplo de cómo las tentaciones autoritarias de una parte del gobierno se están mostrando a lo largo de esta pandemia. Muy suavizadas, por supuesto, porque España tiene unos resortes institucionales democráticos muy fuertes. Si tú me preguntas hacia dónde va esto, yo creo que esto va a una masificación de la protesta, por una razón muy sencilla, porque sencillamente no va a haber qué comer. O sea, así es simple. O sea, y además el régimen está tomando las medidas que nos trajeron hasta aquí reforzadas. O sea, el régimen había abandonado, por ejemplo, sus políticas de controles y ahora las retoma. Las retoma también en parte porque no tiene más nada que hacer, no puede hacer otra cosa, no tiene dinero, no tiene otras palancas, en ausencia de otras palancas. ¿Cuál es la manera de aparentar que tú estás de alguna manera tratando de velar por los intereses de las mayorías? Bueno, estableces controles, controlas precios, etc. El downside de eso, el costo de eso es que obviamente vas a reforzar la escasez. Ahora, hay una variable que aquí no hemos analizado, que es la variable gasolina. Si el régimen logra
parapetear sus plantas de gasolina y poner a andar la planta de Amway, que dicen que los iraníes que están ayudando a levantar Amway, etcétera, o si logra traer se habla de 3 tanqueros con gasolina que están en camino a Venezuela y que van a llegar y que alivian más o menos un mes de demanda, bueno, habría obviamente una bajada notable de las presiones que tiene encima el régimen. Pero si tú me preguntas a mí, en ausencia, digamos, de esas variables, en ausencia de esos sí condicionales, obviamente aquí vienen protestas muy serias, muy graves, porque es que la situación no da más, Mario. O sea, ayer aumentaron, esta semana aumentaron el sueldo y el nuevo sueldo mínimo son $2,3 mensuales, cuando el sueldo mínimo de subsistencia en el mundo son $2,2 diarios. Claro, yo te diría también, ¿quién gana $2,3 mensuales? Nadie. Los jubilados, los pensionados, pero hay un efecto que se va a empezar a sentir en Venezuela muy pronto, y es que en Venezuela la crisis estaba anestesiada por las remesas familiares. Entonces, miles de personas en Colombia, en Chile, en Perú, que enviaban remesas a sus hogares y que, bueno, que le permitían a, por ejemplo, un jubilado, un pensionado, tener una capacidad de compra equivalente a $100. Una capacidad de compra equivalente a $100 da para la compra de un mes, digamos, para 2 personas, da para la compra de un mes tranquilamente. Bueno, eso se acabó porque los países vecinos, aledaños, están tan paralizados como está Venezuela, quizá con la excepción de Chile, y porque esa gente está de regreso. Entonces, esto es un nuevo elemento de crisis que se va a empezar a sumar ahora, que está dejando a mucha gente pues en la lona, o sea, sobre todo a la gente más vulnerable, esa gente que sí depende de los $2,3, por ejemplo, los pensionados, los jubilados, la gente que no tiene apoyo familiar ni ningún otro ingreso, que sí depende de eso. Porque tú me dices a mí, ¿cuál es el salario mínimo en Venezuela? No es $2,3, eso es mentira, nadie va a ir a trabajar por $2,3 al mes. O sea, tú me das a mí un salario de $2,3, te digo, me quedo en mi casa y gano más. El salario mínimo en Venezuela real estaba alrededor de los $30. Pero eso va a sufrir porque la economía ha tenido una desaceleración con el efecto de la cuarentena muy fuerte. Muy fuerte. Correcto. Ahora, tú, Pedro, hablabas de que hay una situación ya prácticamente insostenible, de que estamos en vísperas de una masificación de las protestas. Y en los últimos días hemos observado rumores, informaciones de posibilidades de alzamientos en la Guardia Nacional Bolivariana, de descontento en algunos sectores dentro del régimen, de supuestos acuerdos secretos o reuniones secretas entre el régimen de Maduro y la oposición. Y a esto ahora le unimos las declaraciones que dieron ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, diciendo, como avisorando la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas, una vez Maduro ya no esté, dando a entender de que el cambio en Venezuela ya es inminente y está a la vuelta de la esquina. El representante de la administración Trump para Venezuela, Elliot Abrams, habla ya de una transición en Venezuela que ya está prácticamente sellada. Otros voceros de la administración Trump hablan ahora de una operación antidrogas frente a las costas ya de Venezuela. ¿Crees que se está moviendo algo que estamos probablemente presenciando, que el régimen de Maduro llega a un callejón sin salida y ya no le queda otro remedio? El régimen de Maduro está en un callejón sin salida desde hace mucho tiempo. El problema es que está contra la pared, pero tira golpes, pues, y todavía no le han podido entrar. No sé, la verdad, Roberto, no sé, yo escucho, tengo las mismas informaciones que tienes tú, esas son informaciones que van rodando por el mundo, que van dando vueltas, y que sí, que uno dice, bueno, son, evidentemente, hay elementos, o sea, yo no le podría atribuir, por ejemplo, aunque esta gente es muy perversa, yo no le podría atribuir a pura perversidad de esta gente el hecho de que ellos hayan llenado de containers todas las autopistas hacia Caracas para que no pueda pasar nadie. O sea, yo me imagino que eso tiene, más allá de la obvia intención de asustar y de meter miedo, obedece a una lógica de sentirse asediado.
el régimen está resistiendo y está resistiendo en Caracas. El resto del país es un desastre. El resto del país no tiene gasolina, no tiene agua, no tiene luz. Hay caudillitos y caudilletes regionales y locales que mandan más que el régimen. El sur de Bolívar se perdió para el país. Bolívar lo controla, según dice todo el mundo, de Puerto Ordaz para abajo lo controla el ELN. O sea, que son aliados, son amigos del régimen, pero no son el régimen, no hay un control efectivo del Estado venezolano allí. Ahora, yo, la verdad, después de 21 años, lo creeré el día que lo vea. Ha sido demasiado largo esto, hemos sufrido demasiado como sociedad, como país. El venezolano es un ser humano traumatizado, un ser humano escarnecido. Un ser humano que no cree en nadie, que está perdido para el debate, que está perdido para la inteligencia, o sea, es un ser humano que está dedicado a la sobrevivencia. Y tú ves, la protesta no es una protesta política, es una protesta tengo hambre, o sea, tengo hambre, no tengo comida, no tengo medicina. Entonces es muy difícil prever el desenlace de esto. Tú me preguntas a mí, según la lógica, obviamente esto tendría que terminar cualquier día, o sea, incluso por una razón muy sencilla, porque tiene que venir un quiebre a lo interno de la coalición dominante, o sea, ¿y qué está tratando de hacer Estados Unidos? Justamente eso, de quebrar la coalición dominante, de que alguien le retire la silla a Maduro. Hoy está haciendo un año, por cierto, el 30 de abril de 2019. Bueno, en el 2019, según dice todo el mundo, había unos cuantos que estaban dispuestos a retirarle la silla a Maduro, que a última hora se arrepintieron y que siguen en el gobierno, siguen en el régimen. ¿Cuánto más puede resistir esa gente? Bueno, cada vez la apuesta es más alta, pues cada vez la apuesta de Estados Unidos en esto es más alta. ¿Y cuál creo yo es la apuesta de Nicolás Maduro? Resisto hasta noviembre. Y resisto hasta noviembre con la esperanza de que Trump pierda. Y que Biden sea mucho más suave conmigo y se desintegre. Han resistido así otras veces. El sufrimiento de la gente les vale cebillo, eso está clarísimo. O sea, no van a renunciar a ellos porque la gente está sufriendo. Ven a la gente sufriendo, mucho más sufrió en el pasado. O sea, en 2017 el padecimiento de este país era prácticamente insoportable. En los últimos años eso ha ido aliviándose un poco porque el régimen entendió que solo podía sobrevivir liberalizando un poco la economía y eso alivió también un poco las cargas. Pero tú viste lo que hicieron en 2017. O sea, en 2017 mataron a 140 muchachos por una razón de principio tan estúpida como que la gente no pasara de Chacaí. O sea, el muro de Berlín que ellos instalaron en el centro de la ciudad. No es el sufrimiento de la gente lo que lo va a hacer. Volviendo a eso, Pedro, volviendo a eso que tú dijiste, que hay un punto ahí muy importante, ¿no? El ser humano, ¿no? El venezolano como ser humano, ese daño antropológico, vamos a decir, que es irreversible, ¿no? Para los venezolanos, ¿no? Para los ciudadanos que viven allí, que tú dices, un ciudadano perdido, un ciudadano que no piensa, un ciudadano, ¿no? Bueno, esto va a tomar generaciones para recuperarlo. O sea, yo siempre pienso, y siempre lo digo, y lo digo cada vez que me lo preguntan, el gran daño que se le hizo a este país fue el daño que se le hizo a sus recursos humanos. PDVSA son hierros. PDVSA, bueno, tú licitas las refinerías, licitas los pozos, alguien vendrá y los activará, licitas Bendecidor, alguien vendrá y lo recuperará o montará otra cosa ahí, habrá turismo, habrá posibilidades de recuperación de este país, pero tú perdiste 100 años de formación de capital humano. Tú perdiste a los mejores venezolanos se te fueron del país. Algunos regresarán, otros no regresarán, la mayoría no regresará. Y luego has perdido aquí 2 generaciones. Tú tienes aquí una generación, la generación de los muchachos que hoy en día tienen 20 años, la ilusión de todos ellos, los que estudian, es graduarse para irse. Para irse. Y la generación de los que vienen atrás, que son más niños todavía, son gente que tú en algún momento te vas a tener que sentar y hacerles un test de inteligencia, porque no sabes cuál es su cociente intelectual. No sabes cuál es la nutrición de esos niños. O sea, esta es una generación que se ha criado sin leche, man, que se ha criado sin proteína. O
sea, que se crió a punta de arroz y arepa con mantequilla. O sea, ¿qué puedes esperar tú de una gente que se ha criado, que a los 15 años tiene desnutrición crónica desde siempre? Es un tema realmente muy grave, muy grave, muy grave. Claro, y eso seguramente también repercutirá en la clase política, porque el panorama que nos estás ofreciendo, que nos estás comentando, es que esto es un desastre, un drama social en el cual la clase política no está obviamente a la altura para solucionarlo. No hablo únicamente solamente del régimen, también incluso de fuerzas de la oposición. Bueno, es que yo no sé, yo creo que también en la oposición, a ver, el deporte favorito del país es caerle a palos a la oposición, como si no fueran lo suficientemente despiadados luchar contra un régimen que ha metido presos a decenas y a centenares de políticos y ha metido y ha matado políticos, o sea, está sin aclarar la muerte de Fernando Albán en el SEBIN, por ejemplo, está sin aclarar, bueno, de torturas, malos tratos. O sea, ¿dónde está Gilbert Caro en este momento? ¿Dónde están Demóstenes Quijada, que por cierto es español? El asesor de Guaidó, que metieron preso hace unas semanas. Yo creo que en el fondo, bueno, la clase política ha hecho lo que ha podido y se ha comportado como lo que son, como políticos. O sea, yo creo que la política es el arte de entenderte sin que te maten y sin tú matar. O sea, la política es el arte de resolver las cosas civilizadamente. Cuando tú enfrente tienes un rival que está dispuesto a matar, que está dispuesto, que no quiere respetar ninguna de las reglas del juego democrático, porque yo te voy a decir una cosa, yo dificulto que incluso en un continente tan brutal y tan primitivo como lo ha sido América Latina en el manejo de la política, haya habido movimientos políticos tan primitivos como el movimiento chavista. El chavismo es lo más primitivo, el primitivismo político de la historia de América Latina. Entonces, ante eso, ¿cuál es la respuesta que tiene un político? ¿Cuál es la respuesta que tengo yo, persona civilizada, si tú, Roberto Mancilla, vienes con una pistola y me dices, dame todo lo que tú tengas? ¿Me caigo a tiros? No, yo no tengo una pistola. ¿Me caigo a puños? No, porque me disparas y me matas. Bueno, ya nos hemos caído a puños, nos han disparado. Volvemos a 2017, o sea, ahora el juego está un poquito más equilibrado porque tenemos detrás un padrino que es un padrino grandote y poderoso y que mete mucho miedo y que tiene mucha capacidad de presión. Nos buscamos al padrino más fuerte de todo el vecindario, que es Estados Unidos, y Brasil, y Colombia, etcétera. Pero el juego está muy desequilibrado. O sea, estos tipos de verdad llegaron para quedarse y no hay manera de quitarles el poder por las buenas. O sea, te lo han dejado claro, no lo estoy diciendo yo, lo dicen ellos cada 2 semanas. De aquí no nos vamos ni por las buenas ni por las malas. Te lo dicen siempre. Chávez no se va, decían. Bueno, la diferencia de Chávez con todos los demás es que Chávez no se va. Los demás todos se iban porque respetaban las reglas del juego democrático. Y Chávez preparó todo para este momento. O sea, Chávez armó la arquitectura de la dictadura, no la montó Nicolás Maduro, la montó Hugo Chávez para el momento en el que tuviera que aplicarla. No la pudo aplicar él porque se murió, pero su sucesor sí, y la ha aplicado con una ferocidad incuestionable. Creo que eso resume mi pensamiento sobre el tema. Correcto. Pues sí, es una situación obviamente muy dramática. Digamos, el drama humanitario que está viviendo Venezuela se recrudece obviamente con esta pandemia, y también los mecanismos de represión de la dictadura de Maduro pues se refuerzan en esta circunstancia. No, y obviamente la pandemia le dio una pausa, pues le dio, o sea, sin gasolina y con la gente en la calle esto estaría mucho más complicado. El coronavirus le ha dado a él una pausa porque además ha puesto en hold, también en espera, la actitud de países como Estados Unidos o Colombia o Brasil, que están en sus propias crisis, ¿no? O Chile o la misma España, que desde hace unos meses no se sabe muy bien a qué juega en todo esto y que ha perdido, por cierto, el liderazgo del manejo de la crisis venezolana en la Unión Europea a manos de Francia. Hoy en día la posición de la Unión Europea sobre Venezuela la está manejando, o sea, la está liderando Francia y no España. ¿Y todo por qué? Bueno, por las meditaciones y dudas
del señor Sánchez y su vicepresidente Iglesias en relación con el tema venezolano, y del señor Borrell, que algún día nos va a tener que explicar cuál era el papel que jugaba él cuando Rodríguez Zapatero mandaba y Morodo era embajador en Caracas y se hacían negociados y se compraban fragatas y Hugo Chávez compraba a todo el mundo con todo el dinero de los petróleos. Creo que eso también es una explicación que nos deben, a mí en lo particular como español, que soy, creo que me la deben. Correcto. Bueno, pues Pedro García Otero, de verdad, muchas gracias por esta conexión transatlántica desde Caracas para ilustrarnos de la situación que hay en Venezuela en este momento. Y por supuesto esperamos poder seguir contando con tu colaboración en nuestros conversatorios que vayan. Cuando gusten, un gran abrazo a la comunidad venezolana en Galicia. Si algo puedo pedirles es que no se olviden de nosotros y que mantengan las tradiciones, hay muchas tradiciones venezolanas muy bonitas, empezando por la de pedir la bendición, que no dejen de pedir la bendición cuando se reúnan padres e hijos, que yo creo que es una de las tradiciones más bonitas de los venezolanos que tenemos que mantener. Los venezolanos encantados, de origen gallego Pedro. también. Claro que sí, encantado. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Buenas tardes, un gran saludo. Vale, a ustedes. Un gran saludo. Hasta luego. Un gran saludo.